el artículo que vamos a comentar se publica en 2007 y en este momento el cianoacrilato era el material más usado para el tratamiento endovascular de malformaciones arteriovenosas. Contaba incluso con un ensayo clínico, como podemos ver en la imagen, y había una publicación en Stroke ya describiendo detalladamente las complicaciones más frecuentes con el tratamiento endovascular con líquido embolizante. Respecto al Onyx, ya empezaban a aparecer varios trabajos describiendo su uso con este nuevo material y, bueno, series hasta la fecha la más importante había sido de 23 pacientes. He elegido este artículo que firma como primer autor Chalbert Munayer por ser uno en su tiempo de los más citados y una de las series más extensas. Comienza repasando el riesgo anual de los pacientes portadores de malformación arteriovenosa, siendo globalmente de un 2 a un 4% el riesgo de hemorragia, que se incrementa en el primer año tras un sangrado hasta un 6%. La mortalidad global estaría en torno al 1% anual y comenta que había como el enfoque terapéutico polarizado en dos ramas de tratamiento. Uno sería el uso del líquido embolizante para tratar de forma selectiva los pedículos que la cirugía iba a tener más dificultad por la localización y el tamaño del nido. Eso sería la opción de embolización prequirúrgica para condicionar la malformación. Y la otra rama sería el enfoque del líquido embolizante puramente como con intención curativa, en una misma sesión o secuencialmente con intención de finalmente ocluir la mama. Como hemos dicho, el cianoacrilato era el material más empleado hasta la fecha, pero coexistía con algunos otros tratamientos que se habían aplicado antes para el tratamiento de las MAF, como la embolización con fibras o partículas, pero que tenían inconvenientes evidentes como la imposibilidad de navegarlos selectivamente y liberarlos de forma precisa acorde a la anatomía de los pedículos de las MAFs. El cianoacrilato, aunque era el elemento más utilizado, tenía una media de eficacia reportada para curar MAFs como único tratamiento en torno al 10%. Había alguna serie que comentaremos más tarde que refería a tasas hasta el 40%, pero eran grupos concretos de MAFs muy fistulosas. En general, la ventaja del cianoacrilato era equivalente al inconveniente, y es que es una sustancia que en contacto con los iones de la sangre polimeriza instantáneamente y tiene una gran adhesividad a las paredes del vaso. Entonces, esto puede ser una fortaleza en shunts arteriovenosos rápidos, en MAFs fistulosas, pero al mismo tiempo, cuando hay propiamente un nido más plexiforme, pues esta rapidez con la que polimeriza limita la penetrancia al nido y este va a ser el hueco o la fortaleza que vamos a encontrar en comparación con el cianoacrilato que trae el Onyx. Brevemente, para ilustrar el uso de cianoacrilato, mostraremos un caso con imágenes cortesía del doctor Vázquez Añón. Vemos un microcateterismo con un catéter Magic, un catéter de calibre mínimo, en una malformación sintomática dependiente de la arteria pericallosa. En la geografía selectiva del pedículo observamos dos aneurismas de flujo y vemos que prácticamente no hay nido y que es un flujo prácticamente directo a una vena de drenaje única. En la imagen de la izquierda vemos el molde de Glubrand ocupando el pedículo y haciendo un molde parcial de los dos aneurismas, y vemos que hay muy poco volumen de líquido embolizante. En el control geográfico de la derecha se aprecia que no hay resto de malformación. Y volvemos de nuevo al artículo que nos ocupa, cuyo objetivo era comentar la experiencia en el uso de Onyx y los resultados clínicos y anatómicos en una serie larga de pacientes. El Onyx, el material consiste en copolímeros de alcohol y vinilo, biocompatibles, es decir, es inerte con el organismo. Va en suspensión en DMSO, que es un disolvente orgánico que sí tiene propiedades corrosivas en nuestro organismo. Por eso habrá que limitar la cantidad de DMSO que llega
a la sangre al purgar el microcatéter. Y las moléculas de Onyx en principio no polimerizan entre sí. Esta va a ser la ventaja cuando solidifique, y es que a medida que avanzan por el microcatéter hacia el nido, como digo, no polimerizan, sino que van generando un precipitado en forma de estratos que se suceden y se van superponiendo a medida que sale del microcatéter, van buscando su hueco en el nido, y esto permite una inyección controlada, progresiva y más extensa. Y por lo tanto va a permitir un relleno más eficaz del nido. He querido poner esta imagen de la lava, de la cola de lava, porque me parece que se asemeja un poco, ¿no? Estos estratos que van avanzando, y a continuación, con la nueva erupción, con la nueva inyección, otra capa que va buscando nuevos huecos que el estrato previo no ha rellenado. Bueno, hacer el comentario que el Onyx está disponible en diferentes densidades, 18-34, con diferente viscosidad, que será deseable en función del shunt arteriovenoso que haya, de la rapidez de flujo en el nido. Vamos a comentar ahora en detalle cómo son los pacientes y la metodología que describen los autores en la serie. Se trataba de pacientes que hubieran estado sometidos al menos a un procedimiento de embolización con Onyx en el lustro de 1999 a 2004. En total fueron 94 pacientes, hombres y mujeres un reparto proporcionado, con edades entre 7 y 59 años. El 39% la presentación de la MAF fue una hemorragia, un 11% asociado a un aneurisma de flujo, un 33% la presentación fue epilepsia, un 17% síntomas focales transitorios, y había incluso un 11% de malformaciones asintomáticas. Si miramos el detalle de los cuadros de la población, vemos que un 80% de los pacientes eran un Spetzler-Martin 3 o inferior. Vemos que la gran mayoría de las malformaciones eran corticales, no profundas, y distribuidas indistintamente entre hemisferio dominante o no. Y en la distribución del tamaño vemos que están más representadas las MAFs medianas o grandes en esta población. Por defecto, en el centro en el que se llevó a cabo el trabajo, el tratamiento endovascular era la primera opción a considerar al diagnóstico de malformación arteriovenosa, aunque reservaban la cirugía como tratamiento de inicio para los pacientes que presentaban un nido en un área no elocuente, con una vena de drenaje cortical, y que por la arquitectura el nido no parecía, a criterio de los intervencionistas, eh, embolizable o curable de forma única con el tratamiento endovascular. La radiocirugía se reservaba para pacientes en los que tras el tratamiento endovascular el nido presentaba un tamaño residual de menos de 2 centímetros y estaba en un área no elocuente, o tenía un drenaje profundo. Esta es la descripción detallada de cómo se llevaba a cabo el tratamiento endovascular, la metodología. Se administraba a todos los pacientes de forma sistemática 3.000 unidades de heparina, se colocaba un catéter guía 6F en la carótida interna vertebral en función de cuál fuera el vaso con mayor aporte a la malformación. Podían emplearse o no un catéter diagnóstico en otro eje vascular con aporte también a la malformación, para realizar controles angiográficos de los pedículos para controlar el reflujo de material Onyx a través de anastomosis con los pedículos, y así evitar la potencial oclusión, o poder descubrir la potencial oclusión por reflujo a ramas de parénquima sano. Los microcatéteres tenían que ser DMSO compatibles, ya hemos dicho que es un líquido corrosivo, y la navegación, o sea, la punta del microcatéter, el principio era tan distal, o sea, tan intranidal como fuera posible, y con la premisa de as safe as possible, es decir, bueno, pues vamos a ver que la principal complicación que podemos tener en esta fase es la perforación. Por lo tanto,
intención de cuanto más nial posible, siempre y cuando se considere que no estamos incurriendo en un riesgo de perforación excesivo. Se recomienda hacer una captura con o sea, una imagen como referencia con la microguía insertada en el microcatéter para tener una imagen con el trayecto del pedículo y así hacer la comparación con el molde y controlar el reflujo. Siguen con la descripción del proceso de inyección de Onyx. Bueno, el pedículo se elige en base al estudio que se haya hecho previamente con angiografías superselectivas de cada pedículo y en función del flujo del pedículo y la anatomía se elige el líquido embolizante. Para flujos fistulosos de alto débito indican que hay peligro de paso directo del Onyx a la vena y en principio los vamos a excluir del tratamiento con Onyx. El volumen de MSO que vamos a inyectar es el equivalente al espacio muerto del microcatéter, es decir, lo que queremos es la luz del microcatéter llena de solvente para que no nos precipite el Onyx dentro y se produzca una obstrucción, seguida de la inyección de Onyx igual al espacio muerto del microcatéter también, de forma muy lenta. ¿Esto para qué? Para desplazar de forma muy lenta la columna de DMSO y evitar así el efecto corrosivo. La técnica de inyección del Onyx, una vez alcanza la punta del microcatéter, es lenta, o sea, con un pulso lento, mientras se observe progresión hacia lo que parece la morfología del nido. Si se produce reflujo hacia el microcatéter, hay que esperar, hay que parar la inyección, esperando a que se produzca un tapón, idealmente, que evite más reflujo y favorezca el avance hacia el nido. Si estamos inyectando y vemos que se dibuja el contorno de la pared de una vena, debería ser tolerable un pequeño depósito laminar en la pared, pero en principio no hay que permitirlos, también hay que parar y repetir la inyección unos minutos después. Y se debe de dar por concluido la inyección de Onyx cuando, en este caso, que no se utilizaba en catéteres punta desprendible, se utilizaba el maratón, cuando el reflujo alcance los 15 milímetros. Vamos a ver de nuevo unas imágenes de un caso clínico fuera del artículo que estamos comentando, porque nos permite ver una imagen del molde de Onyx un poquito más grande que las que muestra en el artículo. En este caso vemos una MAF del esplénido del cuerpo calloso que ha sangrado intraventricular puro. Vemos aquí la angiografía superselectiva con un catéter Sonic 1.2 donde se observa el nido de la malformación, un doble drenaje y una pequeñita vena de drenaje cortical y principalmente un drenaje profundo. Y vemos aquí una imagen ejemplo en buen tamaño. En la imagen de la izquierda vemos el tapón de Onyx formado al inicio del pedículo donde está la punta del microcatéter y el avance extenso del Onyx generando el molde de lo que sería el nido y un poco el inicio del paso a vena. Encuentro al final con la resolución de la malformación. Respecto a cómo describen los autores la inyección del cianoacrilato, que podía ser complementaria al tratamiento con Onyx en los pacientes, a juicio del neurointervencionista, refieren que requiere irrigar el espacio muerto del microcatéter, en este caso con dextrosa, porque hemos comentado que el cianoacrilato precipita el contacto con iones, y permitida en el trabajo como técnica complementaria en los supuestos en los que cuando hemos visto que hay un reflujo excesivo en el pedículo y que el Onyx no progresa hacia el nido, utilizaremos una mezcla de Glubran baja con abundante lipiodol para tener un líquido embolizante con alta penetrancia al nido. Y en los casos justamente lo opuesto, en los que lo que había era una fístula y el Onyx presentaba un paso a vena peligroso, principalmente Glubran con un 20% de lipiodol para, para producir una oclusión del trayecto fistuloso. El Glubran, como sabemos, tiene el peligro de la fijación del
al pedículo y recomiendan retirada antes de los 7 minutos del inicio de la inyección. Todos los pacientes, ingreso en UCI seguido de metilprednisolona 4 miligramos cada 4 horas durante al menos 72 horas, y las angiografías de control se realizaban en todos los casos en los que la embolización había resuelto angiográficamente la MAF entre los 3 y los 6 meses. Si la embolización había ido seguida de una resección quirúrgica, la angiografía de control se hacía en el posoperatorio, en los primeros 10 días con el paciente ingresado. Y en el caso de los pacientes que habían sido sometidos a radiocirugía, en este trabajo no está incluido el resultado porque el control angiográfico se hace a distancia, a 2 años. Vamos a comentar ahora cuáles fueron los resultados angiográficos y principales eventos adversos. Vamos a comentar los resultados angiográficos. En este trabajo, a diferencia de algunos contemporáneos, no se contemplan reducciones de porcentajes del volumen de la malformación, sino que se clasifican los pacientes puramente como oclusión completa o no oclusión, y dentro de esta nido residual inferior a 20 milímetros y por lo tanto candidato a radiocirugía o mayor. Entonces, en total fueron 94 pacientes, 210 sesiones de embolización, las cuales 138 con Onyx, 50 de ellas además con cianoacrilato, 88 sesiones exclusivamente con cianoacrilato. Y voy a referir los resultados respecto al total de los pacientes en porcentaje. Y aquí vamos a ver que las conclusiones se refieren al porcentaje de pacientes curados vía endovascular. Y este porcentaje vais a ver que es diferente, pero es porque lo refieren en las conclusiones respecto a los pacientes que completaron el tratamiento. Y sin embargo aquí en este gráfico vemos que un 36% de los pacientes por diversos motivos no completaron el tratamiento planificado, 5% se hizo un tratamiento paliativo y un 29% fueron curados únicamente mediante tratamiento endovascular, un 8% además con cirugía y un 22% completando el tratamiento con radiocirugía. Aquí los autores nos muestran un ejemplo de paciente con una malformación temporal posterior derecha tratada y curada en una sesión, en una única sesión. Vemos en la imagen C el cateterismo selectivo del pedículo, del principal, con la imagen del nido, y vemos en la flecha negra lo que sería el inicio del molde a partir del pedículo, el molde de Onyx sin sustracción, y en las dos flechas blancas el paso del Onyx a las dos venas de drenaje de la malformación. En el control angiográfico final, en las figuras F y G, vemos la comprobación de que la malformación está curada. Otro ejemplo más llamativo, esta vez tratado en varias sesiones, tratado de forma progresiva de una gran malformación arteriovenosa frontal izquierda, con un gran molde que vemos en las imágenes C y D de la imagen no sustraída, y el control angiográfico final con el paciente curado únicamente con el tratamiento con Onyx endovascular. Sobre las complicaciones periprocedimiento, los pacientes, de los 94 pacientes, solo 11 tuvieron complicaciones clínicamente perceptibles, 3 de ellos fallecieron, curiosamente ninguno de ellos con Onyx, y 3 pacientes presentaron complicaciones con Onyx, uno isquémica, uno hemorrágica en tratamiento combinado con Onyx y cianoacrilato, y un paciente con una complicación hemorrágica grave que le genera una hemiparesia persistente a los 3 meses. Sobre las complicaciones técnicas, los autores nos comentan que no describen efectos sistémicos o neurotoxicidad por Onyx o el DMSO. Hay 5 complicaciones hemorrágicas por perforación asociadas al cateterismo,
ya hemos comentado antes que la navegación en el nido de la malformación es pues algo muy delicado, ¿no? Una de las perforaciones fue evidenciada angiográficamente inmediatamente y tratada con una oclusión pedicular con pegamento, que refieren que no tiene traducción clínica. Y respecto al tratamiento con Onyx en monoterapia, describen 4 atrapamientos del microcatéter, que es la segunda principal preocupación. 3 de ellos consiguieron retirar el microcatéter con un procedimiento de tensión hasta rotura, que se describe por otros autores previamente y que luego veremos un gráfico, sin complicación hemorrágica. Y uno de ellos, debido a que ya se intuía que iba a posiblemente inducir en una complicación si se realizaba la tracción, no se retiró el microcatéter intencionalmente porque tenía mucha extensión de atrapamiento en el vehículo. No hubo complicaciones de este tipo en la inyección con cianoacrilato. Comienzan el apartado de conclusiones los autores de nuevo repasando el cianoacrilato que venía siendo el principal agente líquido utilizado para el tratamiento endovascular. Refieren, como hemos dicho, que el principal factor limitante es el volumen limitado por cada sesión. La eficacia, también lo hemos comentado antes, que estaba en torno a un 10% de la eficacia de este agente como para poder curar una MAF en monoterapia. La morbilidad nada desdeñable. Y bueno, que en algunas donde más eficaz podía ser para curar la MAF eran aquellas que eran puramente fistulosas o con un componente mayormente fistuloso, y dicen los autores que en la serie actual no había ninguna de estas y solo 6 de ellas tenían un componente principalmente fistuloso. ¿Por qué se había utilizado entonces el cianoacrilato en tantos pacientes, como hemos visto al repasar los resultados? Pues probablemente porque es en lo que más entrenados estaban los intervencionistas. El Onyx, como hemos dicho, no se pega directamente en el catéter, sino que va saliendo y precipitando y rellenando huecos y permite un mayor tiempo de inyección y un mayor volumen, aunque sí hay riesgo si permitimos el reflujo de que acabe produciendo el atrapamiento del microcatéter. Se describe un método, refiere un autor, en el que, bueno, si se realiza una tracción pulsada seguida de un avance del microcatéter seguido de nuevamente de tracción, se puede liberar el microcatéter. Los autores dicen que, bueno, que tuvieron 4 atrapamientos al principio y tras familiarizarse con el uso del material, ya en los sucesivos no volvieron a presentar. Es lo que nos han venido a decir con esto, que fueron todos acumulados al principio de la experiencia con el uso de Onyx. Finalmente proclaman que ellos lo han establecido, lo han venido a establecer al final de la serie como la primera opción de tratamiento con intención curativa, el Onyx apoyado del cianoacrilato. Llegaron a utilizar el Onyx en monoterapia con 88 pacientes, tan solo con una hemorragia y un evento isquémico, ¿vale? Y la eficacia pura del Onyx no está referida en principio en el apartado de resultados del trabajo. Dan las recomendaciones principales, que permitamos cierto reflujo en las inyecciones iniciales para formar el tapón, o sea, lo consideran como un signo de buen pronóstico en la sesión de embolización, si se genera un poquito de reflujo inicial que forma un tapón alrededor de la punta del microcatéter. Recomiendan o comentan que es fundamental que se realice el procedimiento en un biplano, porque es como más se va a poder controlar el reflujo. Y aunque han mostrado un caso y se hicieron varias sesiones de tratamientos con intención curativa en una única inyección, los autores concluyen bueno, que en su experiencia va a ser mejor y van a recomendar que la gente use el Onyx siempre de forma estacionada, en varias sesiones. Bueno,
esta imagen simplemente es un gráfico ilustrativo de cuál sería la técnica en microcatéteres sin punta desprendible para tratar de liberar en la retirada tras cierto tratamiento. Concluyen pues que había sido la serie más larga hasta la fecha y que habían conseguido la curación en los pacientes en los que se había podido completar el plan de tratamiento, la curación por vía endovascular hasta en un 49% y completando con la cirugía hasta en un 13%. Y dicen que en ningún momento pretenden realizar una comparación o contraponer el uso de Onix contra el cianofluidato, sino que se tiene que considerar siempre como bueno, lo que ellos lo consideran como una ayuda para completar el tratamiento endovascular. Comentan brevemente la otra serie más citada hasta la fecha de pacientes embolizados con Onix, en la que el enfoque había sido totalmente diferente. Sí, o sea, lo que habían hecho eran todo inyecciones de pedículos para facilitar la cirugía y la radiocirugía, pero nunca inyecciones prolongadas con intención curativa, y pese a ello hacen la captura de que la tasa de complicaciones que habían tenido había sido similar. Y esto es todo. Espero que os haya gustado la presentación.